Hola compañeros, en este video hallaremos las derivadas de las funciones trigonométricas y igual a secante de la raíz cuarta de x y también hallaremos la derivada de y igual a la raíz cuarta de secante de x, entendiendo que la primera función es el ángulo quien tiene la raíz, mientras que en la segunda función la raíz está para la función trigonométrica como tal. Entonces, según la regla de la cadena, si tenemos una función u que es derivable, entonces la derivada de secante de u será igual a secante de u por tangente de u. Es decir, en el paso inicial el ángulo se deja igual, el ángulo es u. Y luego se multiplica por la derivada del ángulo. Entonces, en nuestro primer caso mejor, la función u sería la raíz cuarta de x. Entonces, si tenemos que u es igual a la raíz cuarta de x, podríamos reescribir u como x elevado a la 1/4. Entonces, ahora, si queremos calcular la derivada de la función y, diríamos que la derivada de secante es secante por tangente y dejamos el ángulo igual, es decir, nos quedaría secante de la raíz cuarta de x multiplicado por tangente de la raíz cuarta de x. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la derivada de u, o sea, por la derivada de x a la 1/4. Notemos que ya se dejó escrito en notación exponente fraccionario y no como radical. ¿Por qué? Porque como aquí lo que vamos a hacer es derivar, ya sabemos que para poder derivar una función radical debemos convertir el radical a exponente fraccionario. Entonces nos adelantamos en este paso. Ahora entonces la derivada de y sería igual a secante de u, que ya lo tenemos, raíz cuarta de x, multiplicado por tangente de u, o sea, tangente de la raíz cuarta de x. Ya habíamos dicho que u era la raíz cuarta. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de x a la 1/4, que sería 1/4 de x elevado a la 1/4, le restamos una unidad, esto nos da menos 3/4, o sea que nuestro exponente quedaría acá, menos 3/4. Si queremos escribir esta derivada de una forma un poco más elegante, entonces nos va a quedar que la derivada de y es igual a tener a secante tangente de la raíz cuarta de x. En el denominador nos quedaría 4 por x a la 3/4. O, si lo queremos, no escrito como un exponente fraccionario, sino en notación radical, sería entonces en el denominador 4 veces la raíz cuarta de x al cubo. Y eso es todo. Vamos ahora entonces a nuestra segunda función. En este caso, entonces, la función externa, de hecho, reescribamos esta raíz de una vez. Esto es como tener secante de x todo elevado a la 1/4. Y ahora sí, la función externa sería la raíz cuarta o el exponente 1/4. Y la función interna sería secante de x. Ahora, entonces, la derivada de y sería igual a tener a, bajamos el exponente, que es 1/4, lo multiplicamos por secante de x elevado a la menos 3/4. ¿Por qué? Porque por regla de la cadena primero derivamos lo externo. Bajamos el 1/4, le restamos 1, nos dio menos 3/4, pero lo interno queda igual. Y esto nosotros lo multiplicamos por la derivada de la interna, de la función interna, o sea, la derivada de secante. Entonces nos va a quedar que la derivada de y es como tener 1/4, pero entonces el 1 lo vamos a dejar en este momento quieto, no lo vamos a escribir.
quedaría 4 en el denominador y nos quedaría secante elevado a la 3/4 de x. Como el exponente era negativo, pasó positivo al denominador y ya sabemos que la forma más elegante de escribir los exponentes en las trigonométricas es entre la última letra y el ángulo. Y ahora la derivada de secante de x sería secante de x multiplicado por tangente de x. Aquí no es necesario multiplicar por la derivada de x, pues porque la derivada de x respecto a x es 1 y se perdería. Es decir, no estamos utilizando como tal la regla de la cadena. Y eso es todo. Así ya hemos calculado las derivadas de estas dos funciones que inicialmente son parecidas, pero en su estructura final son muy diferentes los resultados obtenidos.